¿Me aceptan, por favor, la grabación? Con el permiso de ustedes, vamos a grabar esta sesión. Probablemente durante esta clase veamos algunos videos. Es importante aclararles que estamos en la segunda clase de la materia Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, que corresponde al módulo 11. Habrá por aquí algunos videos que no son de mi autoría, sin embargo, los jalamos de YouTube para fines pedagógicos. Muy bien. Con el permiso de ustedes, ahora sí, vamos a empezar a compartir la pantalla. Listo, ahorita van a empezar a ver mi pantalla, parece que ahí está. Transformaciones en el mundo contemporáneo, esta es la clase 2 y el módulo 11. Mi nombre es la maestra Ana Laura Velasco. Vamos a hablar sobre los medios de comunicación. Aquí sí hay videos. Hay varios videos y a mí se me hace súper interesante esta clase porque cuando la primera vez que la di, dije, wow, fui aprendiendo todavía más cosas, ¿no? Entonces los invito a ver el video que nos habla de los medios de comunicación, específicamente la radio. La historia de la radio comprende los diversos descubrimientos, hallazgos e invenciones que permitieron... Vamos a regresarnos un poquito. ¿Sí estamos escuchando el video o no? Sí. Muchísimas gracias. Es importante que vean porque luego se me van las cabras al monte y no les pongo el sonido. Y ahí estoy yo bien emocionada viéndolo y resulta que ustedes no lo ven. Muy bien, adelante. La historia de la radio comprende los diversos descubrimientos, hallazgos e invenciones que permitieron el surgimiento de la radiofusión y de los aparatos de la radio en diversas versiones. La historia de la radio así comprende al menos un siglo de innovación científica y tecnológica, a cargo de algunas de las más privilegiadas mentes de la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas. Comienza a finales del siglo XIX y culmina con la radio digital de finales del siglo XX. La radio fue una importantísima invención que evolucionó para siempre las comunicaciones humanas y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, el internet inalámbrico o el radar y el sonar. La propagación de las ondas electromagnéticas fue formulada por Maxwell en 1873, producto de sus experiencias al respecto en la década anterior. Maxwell se percató de que campos eléctricos variables creaban campos magnéticos variables y viceversa, gracias a lo cual podía generarse ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio. Las teorías de Maxwell fueron puestas en práctica por Heinrich R. Hertz en 1888. Logró crear artificialmente ondas electromagnéticas y detectarlas a través de un aparato de su fabricación. Hertz demostró que las ondas tenían características similares a la luz y se movían a una velocidad semejante. En consecuencia, las ondas podían también reflejarse, desviarse, polarizarse, etc., ya que se trataba de variaciones electromagnéticas del mismo espectro. En homenaje a este científico, las ondas electromagnéticas se denominan ondas hertzianas. La primera transmisión de ondas hertzianas tuvo lugar en Nochebuena de 1906, gracias a un alternador electromagnético de alta frecuencia que generaba ondas moduladas en amplitud AM. Se transmitió la voz de Reginald Aubray cantando un villancico y su voz fue captada por los barcos en la costa. Antes de que la radio se inventara, surgieron dos importantes inventos a inicios de mediados del siglo XIX. Uno era la pila voltaica creada por Alessandro Volta, que era una pila capaz de producir campos electromagnéticos, y la otra fue el telégrafo, creado por Joseph
Joseph Henry y mejorado por Samuel Morse. Este era un artefacto capaz de enviar y recibir señales eléctricas transmitidas a lo largo de un cable conductor, traduciéndolas luego en un mensaje escrito gracias a un código numérico. Otro antecedente importante fue la invención de la telefonía, obra de Graham Bell, presentado en 1875. Semejante al telégrafo, este invento podía transmitir el sonido de la voz humana a través de cables conductores bajo la forma de impulsos eléctricos. Y por último está el invento del soviético Alexandro Popov, quien inventó la antena y realizó con ella las primeras transmisiones de onda electromagnética a corta distancia. Existe una polémica histórica respecto al creador de la radio. Por un lado, el famoso Nikola Tesla presentó la primera patente de un receptor de ondas hertzianas. Sin embargo, el italiano Guglielmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hertzianas en 1896. Marconi procedió a demostrar a la Marina y al Ejército las aplicaciones de su invento, y por eso es recordado como el creador de la radio. Muchos creen que existe una evidencia del robo de Marconi. El primer aparato de la radio de la historia fue la radio galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Dunwoody y Grenlead Whittier. Era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso, fabricado a partir de cristal de sulfuro de plomo, conocido como galena. Era imposible cambiar de dial, aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas. Para que el primer aparato de la radio cambiara de emisora pasaron 7 años más, hasta que lo inventó el francés Lucien Levy, quien lo bautizó como super heterodino. La primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899 a lo largo del Canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra y Boulogne, Francia, a una distancia de unos 48 kilómetros. Luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica, a la cual nos hemos referido en la Nochebuena de 1906. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo. 5 años después ya había una docena de emisoras de radio en la ciudad y otras tantas en el interior del país. Las transmisiones tenían lugar en horarios breves del atardecer hasta medianoche. Similarmente, la primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en Estados Unidos y se llamaba 8MK, y hoy en día se llama WWJ. Se inauguró en Detroit, Michigan en 1920. En 1922 se inauguraba en Londres la British Broadcasting Corporation BBC, que resultaría de las más famosas del mundo. La popularización de la radio llevó a querer oírla en diversos ámbitos, entre ellos al conducir. Por eso, en 1927 se produjeron y promocionaron las primeras radios para automóviles, especialmente las de la marca Philco Transitone. Desde entonces, la asociación entre la radio y el reproductor de música y el automóvil no se detuvo, valiéndose del hecho de que la vista ha de estar ocupada durante el manejo, pero no el sentido del oído. En 1948 se revolucionó el mundo de la electrónica con la aparición de los transitores, obra de la empresa norteamericana Bell, artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica. Su invención les valió el Premio Nobel de la Física en 1956 a los 3 ingenieros John Bardeen, Walter Brattain y William Shotley. Este artefacto permitió la aparición en 1953 de la primera radio
radio de transitores, obra de la empresa alemana Intermetal. Estas nuevas radios de transitores eran más eficaces, livianas, económicas y pequeñas que las tradicionales. Dispararon la producción de aparatos de radio por millones en las décadas de 1960 y 1970, cuando se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias durante la Guerra Fría. Su vida útil duró hasta los 80, cuando fueron reemplazados por nuevas tecnologías más eficaces. La radio sobrevivió hasta la era digital a pesar del notorio declive que durante los 80 y 90 sufrió a causa de la popularización de la televisión. Con internet y las posibilidades tecnológicas del nuevo milenio ganó nueva vida y aparecieron las primeras radiodigitales transmitidas online. También aparecieron los podcasts, que son emisiones radiales descargables. Bueno amigos, no duden en suscribirse a este canal. También Me regreso. activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video. No olviden seguir nuestras redes. Sí, oiga, ahorita no. Gracias. Nos regresamos a la presentación, ¿sale? Entonces, todo esto que nos hablaron de la radio fue cómo fue evolucionando y cómo las ondas empezaron a captarse, primero a emitirse y luego buscar cómo captarlas para poder llegar a tener una buena comunicación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la televisión, ¿sale? Historia y evolución de la comunicación, la televisión. En el video anterior hablamos de la radio, el invento que permitió que por primera vez la voz y la música viajen por largas distancias sin la necesidad de cables y que además transformó a la comunicación de masas, creando nuevas formas de informarse y entretenerse. Ahora daremos un paso más adelante en la historia de los medios de comunicación. Mi nombre es José Luis López y hoy hablaremos de la televisión. La historia de la televisión inicia en 1884 con la invención del disco de Nikoch, que consistía en un disco metálico y una fuente de luz que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz lanzada por los objetos, algo que podríamos comprender como un proyector rústico. Pero fueron 40 años después, en 1925, cuando el escocés John Logie Baird logró sincronizar dos discos de Nikoch unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y otro como receptor, con lo cual transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo, surgiendo así la primera demostración televisiva. Más adelante, en 1931, se inventó el iconoscopio, que era un tubo que contenía un mosaico electrónico compuesto de miles de células fotoeléctricas independientes en 3 finas capas, lo cual fue el inicio de la televisión eléctrica. 3 años después, en 1934, en Alemania apareció el sistema de tubos de rayos catódicos que alcanzaba mejores resoluciones y velocidades. En este punto, debemos destacar la relación entre el desarrollo de las industrias y las guerras. Les explico. Como ya saben, la televisión surgió en las décadas de 1920 y 1930, poco después del fin de la Primera Guerra Mundial y a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto que estos conflictos disminuyen la velocidad del desarrollo general, también impulsan ciertas tecnologías para mejorar los mecanismos de defensa y ataque. En este caso, se generó un avance en particular que significó un boom para la industria televisiva. Estoy hablando de los radares. Desde el lanzamiento de la televisión, esta avanzaba lentamente, pero con el nuevo sistema de radares se mejoró la industria, emitiendo cada vez nuevos canales. Este medio se fortaleció con la invención de la televisión a color,
El primer paso para esto lo dio en 1940 el mexicano Guillermo González Camarena con un sistema tricomático secuencial. 8 años más tarde, el estadounidense Peter Goldmar desarrolló el sistema secuencial de campos, que tuvo éxito y fue empleado por la Columbia Broadcasting System. Sin embargo, tomó mucho tiempo adaptar este sistema para que funcionara en los millones de televisores de blanco y negro ya vendidos. La adaptación de los televisores al color se completó en la década de 1970, aunque continuaron existiendo televisores monócromos mucho tiempo más. De esta forma, la televisión se convirtió en el bien más popular después de la guerra. La rapidez con la que la televisión llegó a los hogares fue sorprendente. Desde su surgimiento comercial, en 20 años ya eran 40 millones de casas las que tenían un televisor en sus salas. El máximo esplendor de la televisión, luego de su nacimiento, fue conocido como el boom de la TV y se dio en el siglo XX, aproximadamente entre 1945 y 1955, donde se difundió por todo el mundo y surgieron grandes canales internacionales como Eurovisión, creado en 1953, que conectaba vía microondas las estaciones de los países europeos, y en 1960 se crea Mundovisión en un intento por hacer lo mismo a escala global. Posterior a ello, aumentó aún más la popularidad del nuevo medio debido a su llegada a América Latina. A partir de esto se crearon canales nacionales y surgieron formas privadas de usar la TV como una forma de negocio. Ejemplo de ello es Televisa de México. Hablemos ahora de las repercusiones sociales de la televisión. Como ya expusimos, la tecnología televisiva empezó a dominar con una velocidad importante, desplazando a la radio como medio predilecto para informarse. El impacto fue tal que durante varias décadas la televisión ha sido considerada como la reina de los medios de comunicación. Entre su influencia, tenemos que la televisión promovió un avance importante en la inmediatez noticiosa y un gran aumento de responsabilidad y poder de los medios de comunicación, puesto que los noticiarios televisivos se convirtieron en la fuente de información más recurrida y confiable. A partir de entonces, tuvieron un alcance muy íntimo en los hogares. El televisor se convirtió en uno de los principales electrodomésticos. Y esto se debe en gran parte a que la televisión nació en una época llena de acontecimientos sociales, es decir, en la década de los años 60, donde se vieron los inicios del movimiento por los derechos civiles, la guerra de Vietnam y el crecimiento de la contracultura. La televisión llevó todos estos acontecimientos a las salas de las familias. La televisión también se convirtió en uno de los mayores absorbentes de tiempo, tanto así que dormir y trabajar son las dos primeras cosas a las que dedicamos más tiempo, y el tercer lugar lo ocupó el hábito de ver la televisión. Entre los aspectos negativos que se le atribuyen a este medio, tenemos que, debido a que es un importante factor de socialización para los niños, se cree que su programación puede provocar conductas antisociales e indeseables. Se estima que, a los 14 años, un niño ya ha visto aproximadamente 13.000 muertes por televisión. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas? Por lo anterior, la televisión también se ha convertido en uno de los medios más estudiados dentro del campo de la investigación científica, donde muchos académicos se han enfocado en analizar el impacto, los efectos y la influencia que ha tenido este medio en las personas y en la sociedad. En resumen, la televisión fue creada en 1926 como fuente que proyectaba imágenes en movimiento, pero sus antecedentes nacen en 1884 con la invención del disco de Nikob. La Segunda Guerra Mundial y los avances tecnológicos que surgieron para mejorar los sistemas de defensa militar sirvieron para el desarrollo de la televisión. La televisión fue el producto de la posguerra con más demanda de consumo. Actualmente, un 99% de las familias tienen al menos un televisor en sus hogares. La televisión desplazó a la radio como medio de comunicación por excelencia y su invención
significó un aumento en la velocidad de difusión de noticias internacionalmente. Por último, podemos indicar que, si bien es cierto que la televisión revolucionó el mundo, creó nuevas oportunidades de negocios y empoderó a los medios de comunicación, también debemos destacar que el mundo sigue en constante evolución. Nuevas tecnologías desplazan a las menos actuales, así que probablemente ya hemos pensado que el Internet y los dispositivos móviles podrían ir disminuyendo el uso de los televisores. O tal vez la industria hallará la forma de evolucionar y mantener la popularidad que la ha caracterizado desde su nacimiento. Por ello, nace la pregunta, ¿el Internet y los dispositivos portátiles marcarán el fin de la televisión? Hablaremos de ello en nuestro próximo video. Hasta entonces. Ouch. Ok, ya conocimos sobre la radio y sobre la televisión. Vamos a hablar un poquito. Este señor, ¿se acuerdan que lo escucharon en el video de la tele? ¿Sí o no? Que luego hay alguien ahí que me... Sí. Muy bien. Guillermo González Camarena era un hombre mexicano, bueno, nacionalidad mexicana. Entonces, vamos a leer esta información que a mí se me hace súper interesante. Dice, Guillermo González Camarena nació en 1917, ingeniero en electrónica mexicano, egresado del Instituto Politécnico Nacional, inventor de la televisión a color. Poco después de haber estudiado su especialidad, comenzó sus investigaciones sobre la televisión, artefacto que apenas hacía 4 años, en 1931, se abría paso en el mercado y la tecnología. Para 1940, patentó un subsistema para la transmisión a colores, pese a no haberlo puesto a prueba primero. En 1945 realizó sus primeras transmisiones a color en el Cine Alameda y se le otorgó su propia estación televisiva, el Canal 5. Ahorita el Canal 5 es XHGC y GC es por González Camarena. Dice, las siglas XHGC incluyen a las 2 últimas letras de las iniciales de los apellidos de González Camarena. Al no ser suficientemente competitiva, su empresa se integró a Telesistema Mexicano, que más tarde se convertiría en lo que hoy conocemos como Televisa, donde González Camarena trabajó en la investigación sobre la transmisión de señal a color. Su fervor patriótico le llevó a rechazar una importante inversión económica ofrecida por Estados Unidos para hacer uso de la patente en su invento. No sería sino hasta 1964 cuando obtendría reconocimiento a nivel internacional, cuando las Olimpiadas de Tokio se transmitieron a color. Murió en 1965 a los 48 años, ¡oh, bien joven!, a causa de un accidente automovilístico. Este es González Camarena. Y sí, definitivamente las telecomunicaciones, tele porque son lejos, y los medios de comunicación han ido evolucionando poco a poquito y hemos llegado hasta la era del Internet. La era del Internet no es muy vieja, no muy vieja comparada pues con otras edades o sucesos en el mundo. Vamos a conocer un poquito sobre el Internet. Ya saben, no pago YouTube, por eso es que se meten los comerciales. Nuevo Rexona, protección para que nada te detenga. Revolución digital, computadoras e Internet. En el capítulo anterior de la historia de la comunicación, conocimos sobre la aparición, evolución y repercusión social de la televisión, el medio que llama nuestra atención a través de la fusión de imágenes y sonidos. No obstante, hoy podemos hacer mucho más que cambiar canales y ajustar la configuración de los televisores. Hoy podemos investigar, escribir, comunicarnos e incluso especializarnos en aparatos que tuvieron un efecto impactante en la sociedad, las computadoras. Soy Luis Enrique Tenemaya y hoy hablaremos de la revolución digital y su impacto en la comunicación. La tercera revolución industrial comenzó aproximadamente a mediados del siglo XX, con formas más avanzadas de comunicación
y entre sus inventos más conocidos se encuentran la computadora y el Internet. Sin embargo, la historia de la computación inicia mucho antes, desde el año 500 a.C., cuando se creó la primera forma de realizar cálculos con la ayuda de una herramienta llamada ábaco. Entendemos que fueron muchísimos los hitos que lograron poco a poco el desarrollo de estos dispositivos, y cabe destacar que todo se debe al maravilloso uso de las matemáticas. Aquí te compartiremos los sucesos más llamativos. El matemático e ingeniero persa Musa al-Khwarizmi, en el año 830 después de Cristo, desarrolló la teoría del algoritmo, definida como un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar solución de un tipo de problemas. Años más tarde, en 1801, el francés Joseph Jacquard inventa para su máquina de tejer brocados una tarjeta perforada que controla el patrón de funcionamiento de la máquina. Una idea que posibilitó la creación de los primeros computadores. En 1841 conocemos a la primera programadora de computadores, Ada Lovelace, quien comenzó a trabajar en el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Posteriormente, en 1938, el alemán Konrad Zuse completa la Z1, la primera computadora de funcionamiento electromecánico, y utilizando rieles, era programable mediante cinta perforada y usaba sistema binario y lógica booleana. Durante la Gran Guerra en 1944, fueron construidos en Inglaterra los computadores Colossus, con el objetivo de descifrar las comunicaciones de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Un invento que se estima logró terminar con una guerra que podría durar 3 años más, salvando millones de vidas. En 1957, Jack S. Kirby construye el primer circuito integrado. Olivetti lanza Programa 101, la primera computadora de escritorio, en 1965. Luego, en 1975, Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft. Un año después se funda Apple, y en 1977 esta empresa lanza el primer computador personal vendido a gran escala. En 1985, Microsoft presenta el sistema operativo Windows 1.0. Y 5 años más tarde, Tim Berners-Lee idea el hipertexto para crear el World Wide Web, una nueva manera de interactuar con el Internet. Y llegamos así al próximo tema protagónico de la revolución industrial, el Internet, la red informática de nivel mundial que utilizó la línea telefónica para transmitir información. Al contrario de la computación, los inicios de Internet son mucho más jóvenes, tomando en cuenta que muchos avances tecnológicos nacen de la necesidad militar en las guerras y luego se adaptan al uso civil. Ese es el caso de Internet, que nació en la década de 1960 durante la Guerra Fría. En 1962, Paul Baran, investigador del gobierno de los Estados Unidos, presentó un sistema de comunicación que, mediante computadoras conectadas a una red descentralizada, resultaba inmune a los ataques externos. Maya, puedo ver todo lo que eres. En 1969, en el mismo país, se creó una red exclusivamente militar,
con el objetivo que en el hipotético caso de un ataque ruso se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Dicha red fue llamada ARPANET. En 1970, ARPANET se consolida. Ray Tomlinson establece las bases para lo que actualmente se conoce como correo electrónico. Es en el año 1983 que normalmente se marca como el año en que nació el Internet. Tim Berners-Lee, el 12 de marzo de 1989, describió por primera vez el protocolo de transferencias de hipertextos, lo que se traduce como la primera web, utilizando 3 nuevos recursos: el HTML, el HTTP y un programa llamado Web Browser. Internet nacía de forma cerrada dentro del CERN, y fue hasta agosto del 91 cuando los usuarios externos del CERN comenzaron a poder acceder a esta información. La World Wide Web creció rápidamente. En 1993 solo habían 100 de estos sitios y en 1997 más de 200.000. En la actualidad se calcula que hay más de 1.300 millones de sitios web, de los cuales 189 millones permanecen 100% activos. Nos queda muy claro que la historia de las computadoras e Internet es amplia. Una vez conocida, procedemos a comprender las repercusiones sociales de la revolución digital. Muchas de las artes creativas han adoptado la tecnología digital. Ahora, los escultores, artistas gráficos, músicos y pintores producen creaciones digitales usando programas informáticos para crear y compartiendo muchos de sus trabajos globalmente gracias a Internet. Han surgido múltiples empleos a raíz de estos avances, así que también vemos una obvia repercusión económica, desde profesionales informáticos hasta negocios que venden de forma virtual, sin necesidad de un espacio físico para promocionar sus productos o servicios. Hoy, el comercio electrónico ya es parte importante de la economía mundial. Ahora, la comunicación es más rápida y tiene más formas: llamadas, videollamadas, chats, incluso cursos meramente online. Así que también existen consecuencias culturales y educativas. El periodismo también se ha visto fuertemente afectado debido al surgimiento de plataformas que permiten la difusión instantánea de noticias. Las personas ya no tienen que esperar hasta la noche o el día siguiente para leer o ver los acontecimientos noticiosos, lo cual está obligando a los medios de comunicación a transformarse para poder mantenerse en el mercado. Ya que topamos el tema de la cultura, debemos explicar que la revolución industrial aceleró el desarrollo de la globalización, extendiendo culturas alrededor del mundo. Pero son muchos más los cambios que conforman el resultado de tal invención. Uno de los más extraordinarios es la inteligencia artificial, la que dará paso a la ya denominada Cuarta Revolución Digital. También nacen nuevas formas de delincuencia, violencia y actos de terrorismo. Prácticamente todos los gobiernos cuentan con bases informáticas que guardan información confidencial. Estas bases pueden ser atacadas. También debemos mencionar el ciberbullying, aislamiento social y fraudes digitales. En resumen, los computadores son el resultado de avances matemáticos iniciados
desde el año 500 a.C. Los algoritmos son la base de las computadoras. La primera computadora se creó en 1938 por el ingeniero alemán Konrad Zuse. La invención de Colossus, el computador creado para descifrar códigos de enigmas alemanes, posibilitó que termine 3 años antes la Gran Guerra. En 1965 se lanzó la primera computadora de escritorio. Y en 1977, Apple introduce al mercado el primer computador personal vendido a gran escala. El Internet fue creado en primera instancia como una táctica comunicativa durante la Guerra Fría. La aparición de las computadoras y el Internet cuentan como inventos desarrollados en la tercera revolución industrial. La revolución digital tuvo repercusiones comunicativas, culturales y económicas. La evolución tecnológica es constante, pero la fusión del computador con el Internet ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Ahora tenemos al alcance las noticias del mundo entero. Y mientras tengamos un dispositivo con acceso a Internet, podemos comunicarnos con cualquier persona, sin importar la distancia. De esta forma damos paso al tema de nuestro próximo video, en donde abordaremos el último gran hito de la comunicación que revisaremos en este curso: los dispositivos portátiles. Soy Luis Enrique Tenemaya. Nos vemos en la próxima video clase. Antes de avanzar a esta diapositiva, les dejo de compartir tantito. Quiero verlos, verlo, y que me digan qué les han parecido estos 3 videos. Información interesante, ya sabían, no sabían, ni atención le pusieron. Me encantaría escucharlos. Nomás uno, no se me amontonen. ¿Ya conocían esta información o no conocían esta información? No conocía yo. ¿Les hace interesante o es como, X? Interesante. Y hay muchas cosas en las que sin darnos cuenta, fíjense, perdón, yo recuerdo cuando estaba chiquita, no hace mucho de ello porque no crecí mucho, tuve mucha parra, pero cuando yo estaba chiquita, yo me acuerdo que mi mamá nos decía, sálganse a jugar y en un ratito ven tele, y en un ratito, ¿no? Era la media hora, era una caricatura, era un programa y teníamos que elegir. Entonces, mi ventaja es que tengo una hermana que es más o menos de mi misma edad. Entonces, ella quería ver una cosa, yo quería ver otra, y pues nos chutábamos la hora completa, ¿no? La caricatura de ella y la caricatura mía. Y ya, se acababa el tiempo de la televisión porque la televisión no era para los niños, ¿no? Conforme fuimos avanzando en el tiempo, pues resulta que los chiquillos ya no ven televisión, pero todo el bendito día están con la tablet, ¿no? Y antes yo me acuerdo que yo veía familias, en mi casa nada más fuimos 3 hijas, pero yo veía familias de un kinder de chiquillos y la mamá era para todos, ¿no? Y a todos con la mirada los sentaba y los callaba. Y ahorita hay familias que son 1 o 2 chiquillos, pero para que no den lata, tenga mi hijo el celular, entreténgase ahí, ¿no? No es que sea malo el Internet, no es que sean malos los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no le damos el uso correcto, entonces caemos en todos estos vicios, caemos en un montón de transformaciones de nuestra sociedad. Tengo un alumnito al que le doy clases particulares de matemáticas y el muchacho está ahorita en primero de secundaria, pero desde que él estaba bebé, todo el día tenía la tablet o todo el día tenía el celular y así. Entonces, imagínense estarle pasando y pasando y pasando y pasando y pasando. Su cerebro está no entiende ni jota de matemáticas
pero cuando habla, tartamudea mucho, no se puede estar quieto, maneja unos niveles de ansiedad impresionantes. Y yo le pregunté a su mamá, oye, ¿tiene alguna tarea que hacer en casa? ¿Cómo qué? Me dice, pues no sé si te ayuda a sacar las basuras. No, es que él nada más le toca estudiar. No, pues ¿cómo te explico, no? Es tanta lo que él ha estado programado con una tableta, con un internet, con videos cortos, con todas estas cosas que nosotros tenemos al alcance, que es demasiada la aceleración que él maneja y no se permite detenerse a razonar lo que está haciendo. ¿Qué pasa cuando estos muchachos crecen? No razonan lo que están haciendo. No se les da un tiempo, no tienen un espacio en el cual detenerse, respirar, analizar, pensar y decidir qué hacer, ¿no? Por eso es que cada vez más encontramos delincuentes de edades de 20 años, de 18, de 17, de 15, de 12, y ahí vamos para abajo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Los mismos adultos hemos provocado que suceda eso. ¿Por qué? Porque nos hace falta la comunicación y a veces creemos que darles un celular para que se entretenga, eso es comunicar. O a veces yo he visto muchachitos en secundaria con un iPhone 2545, ¿no? Y dices, wow, o sea, el papá está endeudadísimo hasta acá en la Coppel para poder pagar ese celular, pero el chiquillo trae un celular que ni siquiera sabe para qué sirve y menos lo va a cuidar. ¿Qué es lo que nos ha pasado en el mundo? A través de la historia, la vez pasada veíamos situaciones bélicas y en este momento estamos viendo todos esos medios de comunicación que si bien nos han beneficiado mucho a la humanidad, sin embargo, el mal uso de ellos nos ha castigado horrible, ¿no? Entonces, es bien importante que aprendamos que los medios de comunicación, pues son eso, medios de comunicación, esa es su finalidad, para eso han sido creados, pero tenemos que darles un buen uso. Muy bien, vamos a continuar. No sé si alguien tenga algún comentario, algo que quiera decir en este momento. Si no es así, abran su micrófono y díganme no, porque no los veo. No. Muy bien. Seguimos entonces con la información. Dice, Tim Berners-Lee nació en Londres, en Gran Bretaña, en 1955, hijo de padres matemáticos, es creador del dominio World Wide Web. Esto significa www. Se le considera, por tanto, el padre fundador del Internet. Después de graduarse de la Universidad de Oxford en 1976, construyó su primera computadora utilizando una televisión vieja y metal fundido. En 1989, Berners-Lee propuso un proyecto de hipertexto global que consistía en permitir a la gente, trabajar en conjunto combinado sus conocimientos en una red de documentos en hipertexto y a distancias remotas. Ahorita nosotros tenemos una facilidad que es los documentos de Google. Tú bajas un documento, lo pones, lo subes, alguien más lo completa, escribe y se va grabando solito, ¿no? Esos eran los inicios. Este proyecto más tarde sería considerado como la World Wide Web y empezaría sus funciones en octubre de 1990. Si se fijan, no hace tantísimos años, ¿sí? También nuestra sociedad, nuestro mundo ha ido evolucionando con ciertos movimientos culturales y esta parte también me fascina, ¿no? La música y los movimientos juveniles. Déjenme regreso nada más tantito porque no me acuerdo si aquí había algo. No. Oh, sí. Aquí hay otro video. Yo sé que está súper cargada de videos, pero de verdad que a mí se me hacía súper emocionante poderles compartir todo esto. Y es la parte que más me encanta porque es la música. Punto de traer producto de China para vender en tu tienda en internet en México, no cometas ese error. ¿Por qué? Ay, no se hace más grande. ¿De qué se trata esa música a la que llamamos rock? Se trata de romper barreras, de transgredir, de cruzar. ¿De qué se trata esa música a la que llamamos rock? Se trata de romper barreras, de transgredir, de cruzar fronteras, desdibujarlas, diluirlas.
fronteras geográficas, barreras sociales. We played to people. That's what we did. We didn't play to like those people or that people, you know what I mean? We just played to people. Es que la música se trata de eso. De diluir la línea que separa un estilo de otro para seguir avanzando. Hoy vamos a hablar de esa música que todos conocemos, esa que de una u otra manera nos influye a todos en nuestra forma de hacer música. Hoy vamos a hablar del rock, pero por más que hoy nos parezca imposible pensar en una vida en la que el rock no exista, como todo tuvo un comienzo. Y para hablar del origen del rock, tenemos que situarnos en la época en la que sonaban esas canciones en las que todos pensamos cuando decimos las palabras rock and roll. No, un poco antes. No, en realidad mucho antes. Ya los primeros homínidos utilizaban el sonido como herramienta de comunicación. Ok, avancemos un poco. El estudio de la historia de la música occidental se ve limitado a los registros hechos por la Iglesia y los círculos de poder en diferentes regiones de Europa, ya que ellos eran quienes contaban con los recursos para documentar las prácticas musicales de cada época. Pero esa no era la única manera en la que la música avanzaba. En el siglo XVII, mientras los órganos de tubo invadían las iglesias de Europa para hacer resonar en ellas las más sofisticadas fugas compuestas por los compositores más prestigiosos, en otras partes del mundo pasaban cosas muy diferentes, lo que significa, por supuesto, que sonaba música muy diferente también. En el año 1619 llega a las costas norteamericanas el primer barco con esclavos africanos, y estos esclavos traían sus propias costumbres en relación a la música, muy diferentes a las que los europeos habían llevado a América. Las prácticas musicales africanas estaban mucho más relacionadas al baile sobre ritmos repetitivos e insistentes, con cantos hechos sobre la llamada y respuesta como herramienta principal de su estructura. La diferencia es que ya no podían cantar esta música en reuniones o fiestas, sino que lo hacían en los lugares en los que más tiempo pasaban, en las plantaciones. Las generaciones posteriores estaban formadas por afroamericanos bautizados en el catolicismo, porque la Iglesia, una vez más, vio la oportunidad de imponer sus ideas en los sectores sociales más vulnerables. En 1740, entre los salmos populares de la época, se incluían también esos otros menos tradicionales que se cantaban en las iglesias del sur. En las primeras décadas del siglo XIX se establecía un cancionero propio de los esclavos del sur, conformado principalmente por cantos de trabajo, aunque esta música ya se empezaba a mezclar con la que sonaba en las iglesias de la zona, cargando a un estilo con las características del otro, cosa que iba a seguir pasando, incluso en el siglo siguiente, como vamos a ver más adelante. En las iglesias había un tipo de canto al que llamaban espiritual. Tanto los esclavos como los dueños de las casas de los campos cantaban estos espirituales, pero poco a poco se fueron incorporando a estos cantos las características musicales de las canciones de trabajo, siendo así lo que llamarían espirituales negros, y la primera colección de estos cantos se publicó en el año 1867. Poco a poco se fue desarrollando también la música instrumental. La mayoría de los afroamericanos no tenían acceso a instrumentos, así que fabricaban algunos con los materiales que tenían a su alcance y así podían hacer música en sus reuniones y fiestas. Pero por otro lado, los dueños de las casas de las plantaciones tenían a grupos de músicos que se encargaban de tocar en sus fiestas familiares, y por eso era también común ver algunos instrumentistas afroamericanos con educación musical tocando piezas europeas de la época. De la práctica instrumental de música europea con rasgos africanos, o de música africana con influencia europea, nace el ragtime, que queda documentado como un estilo pianístico, y de esta mezcla de los estilos europeo y africano, pero en formaciones orquestales, luego nacería también el jazz. Durante ese tiempo los cantos de trabajo también habían evolucionado. Estaban formados más que nada por ritmos sincopados y esa estructura de llamada y respuesta característica de las músicas africanas. Y usaban para sus melodías algunas veces escalas diatónicas, pero mayormente usaban la escala pentatónica, aunque agregaban una nota que llamaba un poco más la atención. Eran las primeras veces que se escuchaba la Blue Note, que sería muy característica en el blues del siglo XX, pero ya en un texto de 1862 se lee la palabra blues para referirse al estado de ánimo de los campos de trabajo, el cual los trabajadores intentaban superar cantando sus canciones. Esa nota de más que agregaron en la escala pentatónica conocida hasta el momento es lo que después se conoció como la Blue Note, o la nota de blues, que hace que la escala pentatónica pase de sonar así a sonar así. Y eso le da una característica muy fuerte y representativa al estilo.
Y ahora sí nos acercamos mucho más al sonido de rock and roll al que estamos acostumbrados. El blues siguió evolucionando e incorporando instrumentos, y si te parecía transgresor que esta música haya sido producida, desarrollada y que haya evolucionado en manos de músicos negros, agárrate de tu piano cuando te cuente lo que te voy a contar, porque las primeras grabaciones de blues fueron hechas por mujeres. En 1920, Mamie Smith se convirtió en la primera mujer afroamericana en grabar un disco. Sí, más de 30 años antes de la aparición del rey del rock, sea quien sea que le quepa ese título, existió la primera dama del blues, que en esas canciones cantaba acompañada por una banda de jazz, al igual que las otras cantantes de blues de la época. En esa década y en la siguiente, la guitarra fue ganando protagonismo en el blues. Otra mujer afroamericana, Memphis Minnie, que había nacido en una granja y conocía todos estos otros estilos de los que estuve hablando, se colgó una guitarra y se convirtió en uno de los mayores exponentes del blues de la época. Decime que eso no es rock. Lo que vino después de esto fue el género conocido como Rhythm and Blues, con Fats Domino como uno de sus máximos exponentes. Para esta época, la línea que separaba al jazz del blues, del swing, del rhythm and blues, era ya demasiado delgada. Así que no, Elvis no creó el rock. Tampoco Little Richard ni Chuck Berry. Y sé lo que estás pensando, pero no. Tampoco lo creó Marty McFly. En 1946, Bobby Troup compuso una canción en honor a una ruta norteamericana, describiendo un recorrido desde Chicago hasta Los Ángeles, y le puso como título a la canción el nombre de la ruta, Ruta 66. It winds from Chicago to LA. Y acordate de esta canción de jazz de 1946 porque nos va a acompañar por el resto de la historia, incluso hasta hoy. 2 años más tarde, en 1948, Muddy Waters publica su canción Rolling Stone, que en la década del 60 iba a servir como inspiración a una de las más conocidas bandas de rock. Pero la raíz que esta música había tenido en los cantos de los campos de cosecha y en los espirituales de las iglesias no se había alejado con el tiempo. Ruth Brown, que en 1950 publica su canción Teardrops from My Eyes, decía recordar a sus tíos cantando en los campos mientras cosechaban algodón, canciones con letras como "Estoy muy cansado, qué alegre estaré cuando caiga el sol". And when I get home, I just want to lay down my head and sleep until tomorrow. La misma Brown contaba también cómo algunas canciones pasaban de la iglesia al club nocturno, lo que hacía que fuera muy difusa la línea entre el gospel y el rhythm and blues. There are many songs that came out of the church and ended up in the nightclub. Like Mama, she's your daughter me. Mama, she's your daughter me. Mama. Tina Turner recuerda haber trabajado ella misma en la cosecha de algodón cuando era niña. Hated picking cotton and shopping. It was so, the sun was so hot. I dreaded those times. That's the only thing that made me change my life. I knew that I couldn't do that. That was something that I, as a child, knew the beginning of dislike and hate. En la misma escuela afroamericana en la que estudió Turner, al oeste del río Mississippi, había estudiado Chuck Berry, quien en 1955 lanza su primer sencillo, y en ese mismo año Little Richard graba y publica su canción Tutti Frutti. A pesar de que Little Richard ya era muy conocido en el ambiente del rhythm and blues, era muy difícil que sus canciones llegaran a las emisoras de radio sin pasar antes por un filtro. Y ese filtro consistía en adaptarla, bajando quizás un poco la energía, aunque lo más importante era que fuera cantada por alguien blanco. Fue Pat Boone quien se encargó de hacer ese trabajo, levantando la fama de la canción, permitiéndole así entrar en las emisoras de radio y también levantando la fama de su compositor Little Richard. But by him saying it, he really made it bigger
and made me bigger. But at the time, I didn't feel that way. En esta época entonces se hace muy común que las canciones tengan varias versiones. Cada artista las adapta a su estilo y a su época. Elvis Presley en su álbum debut de 1956 incluye también una versión de Tutti Frutti, con lo que la canción se terminó de consagrar como un éxito sin ninguna duda. Ese mismo año, Chuck Berry publicó su canción Roll Over Beethoven, que sería versionada por los Beatles en 1963. Y Little Richard publica Long Tall Sally, grabada por los Beatles en 1964 en una sola toma, porque era una canción que habían tocado en vivo tantas veces que ya no necesitaban más práctica. 1956 fue sin duda un año muy importante en la historia del rock. Además de los éxitos de Elvis, Chuck Berry o Little Richard, ese año se hizo oficial un término que ya era muy utilizado en las letras de las canciones de Rhythm and Blues y que Alan Freed usó para dar nombre a su programa de radio en el que se pasaban muchas de las canciones de este estilo. Y ese término era nada menos que rock and roll. Everybody listen here. Mr. Rock and Roll is here. Yes, it's Mr. Rock and Roll himself. Alan Freed llevaba años pasando música de Rhythm and Blues en la radio, pero ese año perdió los derechos del nombre del programa y decidió nombrarlo utilizando este término, lo que ocasionó que poco a poco la música de Rhythm and Blues que sonaba en el programa fuera reconocida como música de rock and roll. Un año más tarde, Chuck Berry publica su sencillo Rock and Roll Music. Y ese mismo año, 1957, Buddy Holly graba su primer álbum de estudio, que incluye la canción That'll Be the Day, que al año siguiente sería grabada por la banda The Quarrymen, que quizás hoy no suena muy conocida, pero fue la banda formada por John Lennon, quien incorporó a Paul McCartney y George Harrison, y que un tiempo después se transformaría en The Beatles. Esos años fueron bastante movidos en el ambiente del rock. En 1960, Muddy Waters, después de muchos años de trayectoria, graba su primer álbum de estudio. Y un tiempo después, un grupo de músicos británicos le rinde homenaje tomando como nombre para su banda el nombre de la canción que Waters había grabado en 1948, Rolling Stone. ¿Y se acuerdan de la canción que les dije que tuvieran en mente? Ruta 66. Bueno, en 1961 Chuck Berry graba una versión de esa canción, pero adaptada a la nueva época. En 1962, los Rolling Stones dan su primer concierto oficial y los Beatles publican su primer sencillo, Love Me Do. Para esa época no hay dudas de que el rock ya existe, pero antes de contarte qué pasó después, te pregunto para que me cuentes en los comentarios. Para vos, ¿en qué momento exactamente empezó a existir el rock? ¿Quién es el responsable de que exista este estilo musical tan influyente en la sociedad del siglo XX? Y del 21 también, ¿por qué no? Te recuerdo también que me podés seguir en Instagram y demás, y que no te tenés que olvidar de suscribirte, darle like al video y compartir. Contame también si te gusta este tipo de videos de estilo documental y de qué te gustaría que haga. ¿Qué tal? Los escucho. ¿Sabían ustedes que la música de rock viene de las comunidades afroamericanas? No. A mí me encanta esa música. Toda la música rock me fascina. Y cuando descubrí este video y que empiezan a contar que en realidad eran los cánticos del sufrimiento de los afroamericanos. Ellos eran esclavos por añales, siempre han sido una comunidad esclava. Entonces, independientemente de a dónde vendían a los esclavos, era como su manera de hacer una protesta, de quejarse, pero como no podían quejarse porque eran esclavos, entonces lo cantaban. Y de esas canciones empezaron a evolucionar. Y obviamente los primeros cantantes eran personas afroamericanas. Todavía en la actualidad hay muchas situaciones de racismo, pero antes estaban mucho más asentadas. Entonces, por eso es que una persona de color no podía tener un éxito. ¿Quiénes empezaron a publicar sus canciones? Personas blancas.
cuando empezaron a cantarla las personas blancas se volvieron éxitos, ¿no? Entonces, qué interesante es descubrir todo esto en nuestra historia y ver cómo en la sociedad, a pesar de la evolución, seguimos en cuestiones primitivas, ¿no? Vamos a seguirle porque está interesante la clase, hay mucho que ver. Dice, rock and roll es un término que fue usado por primera vez en 1951 por Alan Freed, disc jockey o DJ de Cleveland. Fue tomado de la canción My Baby Rock Me with a Standy Roll. Mi nena me hace el amor con un balanceo firme. El uso de rock, etc., fue referencia al acto sexual, es tradicional en el blues, una forma de música popular que durante los 40 del siglo pasado evolucionó hacia rhythm and blues, caracterizado por el uso de guitarras eléctricas, un ritmo fuerte con acento en lo no convencional y letras dirigidas a los jóvenes. Se trata de una forma de música popular que deriva de y que incorpora una variedad de estilos musicales, especialmente rhythm and blues y blues, música country y gospel. Originario de Estados Unidos en los 50, es caracterizado por una instrumentación amplificada electrónicamente, un ritmo fuertemente acentuado y frases con una estructura relativamente simple. Aquí vamos a empezar ahora sí con la guía 2. Esta información que yo les acabo de leer y estos videos, pues los pueden volver a ver si ustedes lo quieren así, al ver la clase. Les voy a mandar la presentación también en PDF para que ustedes tengan las respuestas. Ahora sí, manos a la obra. ¿Quién descubrió los ácidos nucleicos? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vimos? Bueno, vienen las preguntas, pero algunas de ellas tienen que ver con lo que vimos. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Friedrich Mischer. Vamos a ir lo más rápido posible, ¿va? Que si nos tardamos un buen en los videitos. Dice, relaciona la columna que contiene una relación de los avances científicos con la columna izquierda que contiene una lista con los creadores de dichos avances. Thomas Alva Edison, Avery, McLeod y McCarthy, Christian Eichmann y Frederick Grant Banting. Ahí les va. Thomas Alva Edison descubre la bombilla eléctrica y el gramófono. Avery, McLeod y McCarthy, primera demostración experimental sobre el ADN. Christian Eichmann, vitaminas para complementar la nutrición. Y Frederick Grant Banting, insulina, tratamiento para la diabetes, descubierto en 1923. Déjenme conectar la computadora porque ya anda muriendo. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Los medios de comunicación social o de masas ayudan a que las personas se relacionen con el mundo y proporcionan información. La consecuencia directa de estas funciones es conocer otras sociedades y otras culturas. El video en el que nos hablaban de la televisión, de la televisión o la radio, no recuerdo cuál de los dos, decía, ya no tienes que esperar hasta las 11 de la noche para ver una noticia. Cuando sucede, te metes al internet y en Facebook la encuentras. Relaciona los medios de comunicación con su descripción según corresponda el caso. Ahí les va. La televisión. Este medio utilizó el iconoscopio, el cual está basado en el principio de emisión fotoeléctrica, que es un mosaico formado por células fotoeléctricas que emiten electrones y que originan la señal. El Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que garantizan que funciones tengan un alcance mundial. La radio. Las primeras transmisiones de la tecnología aparecieron durante la década de los años 20 y 30. El cine es la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento. Obviamente antes era con plantillas, con cuadros y se iban pasando rápidamente para que se viera el movimiento. Ahorita pues es algo diferente. La respuesta correcta es el inciso A. No vienen todas relacionadas, muy importante.
De las siguientes oraciones, identifica las características que en la época actual tiene la radio. La 2, alto contenido de superficialidad e improvisación. Si ustedes se fijan ahorita, si escuchan la radio, en muchos noticieros, la mayoría de los reporteros o de las personas de los noticieros improvisan mucho, pero aparte es como, tengo que dar una nota que alborote gente, ¿no? Más que informar, es alborotar a la gente. Sigue temblando, no lo sentí, ¿eh? No, ni yo. La 4 dice, mejores procesos de divulgación de sus contenidos. La radio tiene como principal función informar, esa debería de ser, y es bidireccional. ¿Por qué? Porque ahorita gracias a las telecomunicaciones o a las comunicaciones masivas, hay una interlocución entre el locutor y el público. Hablando sobre el avance de los medios de comunicación, ¿qué haces cuando un compañero expresa su opinión contraponiéndose a la tuya? Ya saben, argumentas tu posición y respetas la de él a pesar de que no coincidan. Aquí hay un signo que no debería de estar. Permítanme un segundito. Es esta. Si no la corrijo ahorita, luego se me olvida, ¿eh? Vamos a la siguiente que dice, ¿qué función tiene el sistema HLA durante el trasplante de órganos? Analizar la compatibilidad. Esto no viene ahorita en la información, pero sí viene tanto en el libro como en las clases que vamos a ver los otros días. Señala la opción en que acontecimientos están cronológicamente ordenados. Primero, la radio surge mucho antes que la televisión. Lo primerito que surgió de telecomunicación fue la radio. Relaciona los conceptos de la columna izquierda con las definiciones que le corresponden. Ahí les van. Los medios de comunicación son los instrumentos o formas de contenido por el cual se realiza el proceso de comunicación. La televisión es la tecnología que quiere decir visión a distancia y que se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación que buscan entretener a las personas. La radio es la tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Y el Internet es el funcionamiento de este medio se da a través de la Administración de Investigación de Proyectos Avanzados del Departamento de la Defensa de Estados Unidos. La respuesta correcta sería el inciso B de bueno. Si a alguna se les pasa, deténganme, porque de repente yo me emociono y como si todo el mundo me siguiera el rollo. Necesitas aplicar un formulario a una comunidad sobre los movimientos culturales, donde el 20% de la población tiene alguna debilidad visual. ¿Qué técnica implementarías? La encuesta oral, ¿no? Para tener representación de la opinión de todos los sectores. Muy bien. Relaciona la columna que contiene una relación de los avances científicos con la columna izquierda que contiene una lista con los creadores de dichos avances. James Clerk Maxwell, Edward Brantley, Heinrich Rudolf Hertz, John Logie Baird, Guillermo González Camarena y Guillermo Marconi. Ahí les van. Guillermo González Camarena es el personaje que logra patentar el sistema tricromático secuencial de campos, la televisión a color, el cual revolucionó la televisión logrando imágenes a color. Ay, se me fueron dos. John Logie Baird, personaje que en 1925 logra por primera ocasión transmitir una señal de televisión utilizando dos discos, uno en el emisor y el otro en el receptor. Heinrich Rudolf Hertz fue el primero en demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas, por eso las ondas, si ustedes escuchan la radio, bueno, ya casi no lo dicen, pero una frecuencia es amplitud modulada, la otra es frecuencia modulada, unas son gigahertz y las otras son megahertz. Los hertz son las unidades de medida de las longitudes de onda debido al apellido de este señor. Guillermo Marconi. Este personaje realizó la primera transmisión radial y la primera transmisión transatlántica. La respuesta correcta es el inciso A.
No vienen todas relacionadas, ¿eh? Maxwell no aparece. Ni Edward Brandley. ¿Te mantienes informado de la situación económica del país a través de algún medio de comunicación, sí o no, y por qué? ¿Cuál pondrían? Inciso A. Sí, para analizar las repercusiones financieras en el país. ¿Quién me escribió que se tenía que retirar? Porque no me puso su nombre. Creo que ya se Hola, fue. maestra, disculpa. ¿Ah, fuiste tú? Sí, fui yo. Ok. ¿Jesús qué, perdón? Jesús Isaac Malagón. Ok, perfecto. Entonces, nada más para tenerlo. Sí te puse asistencia, pero de todas maneras, ¿va? Que te vaya Sí. muy bien, ya nada más ve la Sí. clase. ¿Vale? Bye, Ok, bye. gracias. Gracias. A ti. La número 13 dice, ¿cuál es el movimiento desarrollado en Londres, Inglaterra, entre 1950 y 1960, que se caracterizó por ser un movimiento musical y cultural basado en la moda y la música, el mod? Mod. La número 14 dice, ¿en qué año comenzaron las transmisiones regulares de televisión electrónica en Francia y en Reino Unido, llevando a un rápido desarrollo la industria televisiva y aumento en los telespectadores en 1937? La número 15 dice, ¿cuál es el tipo de deuda en la que los acreedores son ciudadanos del mismo país? La deuda interna. Relaciona los diferentes tipos de generaciones o movimientos juveniles con algunas de sus características. Eso también me encanta. Trabajo desde hace muchísimos años con los jóvenes, por eso es que me interesa todo este tipo de cosas. La red. En 1998, Don Tanscott mencionaba que los niños y niñas actuales serán la primera generación que llevarán a la mayoría de edad en la era digital, y es correcto. Los hippies, movimiento juvenil que nace a mediados de los años 60, que se caracteriza por el rechazo al sistema imperante de la época y optan por la simplicidad de las cosas. Las tribus. En 1990, el sociólogo francés Michael Maffesoli aplica este nuevo término para referirse a la proliferación de microculturas que ocupan nichos diferentes en el territorio urbano. El rock, movimiento juvenil que se caracterizó por el surgimiento de una nueva clase de música, la cual nace por la combinación de varios estilos, como por ejemplo la música blues de los negros en Estados Unidos. Ay, se me fue. La respuesta correcta es el inciso A. ¿En cuál festival de cine que se celebra en febrero de cada año se entrega el Oso de Oro y los Osos de Plata a mejor dirección e interpretación, tanto masculina como femenina? Es en el Festival de Cine de Berlín. Son causas de crecimiento de las deudas externas de un país: el crecimiento de la tasa de interés de bancos privados y organismos internacionales. Número 19. ¿Qué recomienda el libro si te enteras de que la empresa donde laboras está pasando por un mal momento y requiere de un esfuerzo extra de sus trabajadores para aumentar su productividad y mantenerse en el mercado? Te organizas con tus compañeros para dar un extra por el beneficio de todos. Eso sería lo ideal.
Las crisis económicas mundiales son iguales en todos los países, independientemente de su nivel económico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? ¿Qué dice el público? Falso. Falso. No es lo mismo que México pase una crisis mundial a que Estados Unidos o China pase una crisis mundial. ¿Cómo se le ha llamado a la crisis surgida en 2008 y que afectó principalmente a los países más ricos del mundo? Efecto jazz. Estoy viendo aquí que me están llegando mensajes de que, alrededor de 20 sismos magnitud superior al 2.0 se ha registrado en Broly desde la noche del viernes. ¿Cuál fue uno de los eventos que suscitaron en la victoria de la Revolución Cubana? La instauración de la República Comunista. Recuerden que la clase pasada estábamos hablando precisamente de la Revolución Cubana, del comunismo, de cómo desde China se vino hasta Cuba y se empezó a extender ese comunismo. Y cómo las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, pues estaban en guerra por ello. De los siguientes factores que se enumera, ¿cuáles han incidido en la crisis económica que actualmente vive España? Ahí les van. El 3 y el 4. Las restricciones crediticias y las escaladas en el petróleo. ¿Quién realizó una síntesis de la forma química del primer gen? G. Khorana o G. Khorana. Relaciona los acontecimientos de la columna derecha con las fechas en que sucedieron. Ahí les va. En 1997, en Estados Unidos se establecen las bases para el desarrollo de los sistemas de televisión de alta definición y analógica. Fue como por ahí cuando empezó la cuestión de que existía televisión digital, televisión analógica, luego la analógica desapareció y tuvimos que tener puras teledigitales. ¿Se acuerdan? En 1960 comienza en Uruguay las transmisiones de televisión por cable. En 1962 se realiza la primera transmisión vía satélite. En 1991 son realizadas en el mundo las primeras transmisiones de HD, de alta definición. La respuesta correcta es el inciso D de D. A partir de las siguientes atribuciones, determina el personaje de referencia. Estudió medicina en la Universidad de Rochester. A partir de 60 miligramos de Escherichia coli, logró obtener miligramos de una enzima que denominaron ADN polimerasa. En 1959, propuso que el PPI, pirofosfato, era un compuesto secundario del metabolismo que debía ser hidrolizado por PPasa pirofosfatasa citosólica para darle direccionalidad a las reacciones biosintéticas de la célula. Recibió el Premio Nobel de Fisiología en 1962. Este señor fue Arthur Kornberg. La 27 dice, ¿cuáles son los medios de comunicación que existen actualmente en esta época de globalización que ilustran a los nuevos desafíos? La radio, la televisión y el Internet. ¿Cuándo surgió el Festival de Cine de Pamplona? En el año 2000, hace ya 24 años. Qué rápido, ¿verdad? ¿En qué festival cinematográfico que se celebra en mayo y se entrega la Palma de Oro al mejor filme realizado, actores tanto masculinos como femeninos? Ay, no sé qué le hice. Perdón. Lo que estoy diciendo lo está escribiendo abajo. No sabía cómo se hacía eso, pero lo está haciendo. Es en el Festival de Cannes.
Oye, no sé cómo quitar esto. Share sound. No. No sé cómo quitar esto, ¿eh? No sé qué pasó. Identifica a qué tipo de migración pertenece el siguiente caso. El 11 de septiembre de 1973 se instaló en Chile una dictadura que acabó con 150 años de historia republicana y provocó la huida de 1 millón de personas, principalmente a Europa y otros países de América. Es la política. ¿Quién afirma que China e India serán los proveedores globales dominantes de la tecnología y de servicio, mientras que Brasil y Rusia llegarán a ser semejantes dominantes como proveedores de materias primas? Ropa Purushothaman. Yo lo digo de una manera y aquí lo escribe así y acá está de otra manera. ¿Con qué religión está relacionada la siguiente opción? Los trasplantes son un grandioso paso adelante en el servicio de la ciencia al hombre. Y no pocas personas hoy en día deben sus vidas a órganos trasplantados, el catolicismo. Hasta donde sé, los musulmanes creo que no permiten esto. Y algunos protestantes tampoco, como los testigos de Jehová y no sé quién más. Las transfusiones de sangre están penadas, los trasplantes de órganos también. Y eso. Clasifica las características y autores de la columna derecha según corresponda a la escultura francesa o española. Española. José Álvarez de Pereira, autor de Genimedes, premiado por Napoleón. Francesa. Obra representativa del Arco del Triunfo titulada Partida de Voluntarios. Entonces, nada más puse esas dos para no poner tanto flechicismo. Y ya vamos deduciendo cuáles son cada una. ¿Quiénes fueron los creadores de la World Wide Web o la WW? Eran dos cuates, ¿se acuerdan? Tim Berners-Lee y Robert Kahlua. Clasifica los enunciados como verdaderos o falsos. Los dos primeros son falsos, los dos últimos son verdaderos. La crisis energética es la disminución de la disponibilidad de petróleo, gas y otros recursos naturales, provocando un incremento en el precio de la gasolina, por lo tanto, una disminución en su consumo. No hay disminución en el consumo, simplemente aumenta. Si un país como Estados Unidos invadiera Irán y este incendiara los pozos petroleros, podrían ocasionar una crisis energética a nivel mundial, provocando que el precio del combustible de fósiles se incrementara aceleradamente. El pico de Hubbard es una teoría que establece qué cantidad de petróleo promedio se debe de producir para obtener una producción eficiente en los pozos petroleros. Esto es verdadero. La solución que se propone para evitar futuras crisis energéticas es el incremento en la producción de los campos de petróleo y el incremento en la producción del carbón. Eso también es verdadero. Es la organización que tiene como misión fundamental resguardar la libertad y la seguridad de los países miembros, tanto en forma política como militar. La OTAN. La OTAN es la que siempre anda metida ahí en las guerras, tratando de meter paz, pues. La número 37 dice, Gamal Abdel Nasser se propuso impulsar la unidad e independencia árabes y liberar a Palestina de los judíos. ¿De dónde era este gobernante? De Egipto. Selecciona la opción que cita el periodo que abarcó la Guerra Civil China. Eso lo vimos en la clase pasada, de 1910 a 1949. La Unión Europea, UE, es una organización cuyo objetivo es incrementar la integración económica y política y reforzar cooperación en los países europeos.
La 40 dice, en condiciones ideales, además de entretener, ¿cuál de las siguientes opciones son las funciones básicas de los medios de comunicación? Informar y formar. ¿Sabían ustedes que para que un programa se transmita, ya sea por radio o por televisión, tiene que tener un permiso de la Secretaría de Educación Pública? Por eso es que es informar y formar. Clasifica los siguientes enunciados como verdaderos o falsos según corresponda. Los dos primeros son falsos, los dos últimos son verdaderos. El grupo terrorista IRA en Irlanda del Norte era un grupo guerrillero que buscaba la eliminación religiosa de los protestantes de Gran Bretaña. El 11 de septiembre del 2000 fueron secuestrados 4 aviones americanos, los cuales 2 aviones se estrellaron en las Torres Gemelas derribándolas. Un avión se estrelló en las instalaciones del Pentágono y un cuarto avión se estrelló cerca de las inmediaciones del campo David, acto que fue penetrado por el grupo terrorista Al-Qaeda dirigido por Osama Bin Laden. El 3 dice, la Organización para la Liberación Palestina fue un grupo terrorista que buscaba la destrucción del Estado de Israel mediante la lucha armada, la cual en sus inicios fue fortalecida en su mayoría por el gobierno egipcio. Y la número 4, los acuerdos de Oslo fueron una serie de espacios negociados entre el gobierno de Israel y la Organización para la Liberación Palestina en 1993 como parte del proceso de paz de ambas naciones. Muchísimas gracias por su atención. Voy a detener el video para que no se haga más pesado, ¿sale?